Bienvenidos al aula virtual de la Cátedra de Anatomía Dentaria. Soy el profesor Daniel Abate y en esta oportunidad seré su facilitador para el desarrollo del tema denominado grupo canino permanente. Esta presentación con diapositivas se le adjuntó en un link en el recurso clase de su aula virtual. En ella usted podrá descargar esta presentación sin la narración para su fácil estudio. Dicha presentación cuenta con un índice interactivo que ven en el lado derecho de su diapositiva, el cual le permitirá moverse dentro de la misma, según sus necesidades y requerimientos, haciendo clic en su área de interés. En la parte inferior de toda presentación van a tener unos botones de acción, los cuales le permitirán ir a la pantalla de inicio, a la diapositiva anterior o a la diapositiva siguiente. Comencemos con un poco de las generalidades. Los caninos permanentes son los dientes más fuertes y más largos en las arcadas dentarias. Este grupo está conformado por un total de 4 dientes. 2 de ellos ubicados en el maxilar y los otros 2 ubicados en la mandíbula, dispuestos uno en el lado derecho y uno del lado izquierdo para el maxilar y la misma disposición para la mandíbula. En oclusión céntrica, el canino superior ocluye con la porción distal del canino inferior y la porción mesial del primer premolar inferior. Para el canino inferior, él ocluye con la porción distal del incisivo lateral superior permanente y con la porción mesial del canino superior permanente. Como todo grupo dentario tiene una importancia, y ellas son las siguientes. Los caninos permanentes juegan un factor estético muy importante. Ellos están colocados en el arco inmediatamente distal de los incisivos laterales. Los caninos forman parte del segmento anterior de la arcada. Si trazamos una línea que coincida con los bordes incisales y otra línea que corresponde a todas las cúspides vestibulares de los dientes posteriores, observaremos que los caninos están formando esquina entre ambos segmentos. La ubicación del canino, prácticamente haciendo ángulo de la arcada, conjuntamente con lo voluminoso de su raíz, hace de este diente un factor principal en la estética, pues da lugar a la eminencia canina, la cual favorece al aspecto facial de la persona, en lo que denominamos la plenitud facial. Estos dientes son de gran valor, tanto en la fonética como en la estética, pero sus principales funciones en la masticación son la aprehensión y desgarre de los alimentos, ya que la naturaleza los ha provisto de una punta o cúspide que facilitan esta acción. Los caninos actúan en la orientación de los movimientos mandibulares, gracias a sus raíces excepcionalmente largas. Los caninos son los dientes más estables en los arcos dentales. Sus raíces casi siempre son más largas y gruesas en sentido vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino que la de los demás dientes, así como una proyección especial de hueso denominada eminencia canina. Por lo tanto, son dientes firmemente anclados al hueso. Por consiguiente, desde el punto de vista clínico, los caninos son generalmente los últimos dientes en perderse. Además, son importantes en la oclusión a través de la guía canina, ya que pueden resistir perfectamente las fuerzas masticatorias, actuando como amortiguadores, ayudando a disminuir las fuerzas laterales que son potencialmente destructivas sobre los dientes posteriores durante los movimientos lateroprotrusivos del maxilar inferior. Los caninos
están formados a expensas de 4 lóbulos de desarrollo, 3 vestibulares y 1 palatino. Los 3 lóbulos vestibulares evocan a los incisivos, excepto en que el lóbulo centrovestibular se extiende más hacia incisal, terminando en la formación de una única cúspide. El lóbulo lingual o palatino, que corresponde al cuarto lóbulo del canino, forma el cíngulo. Este cíngulo es mucho más grande y grueso que el de los incisivos, lo que provoca que el canino sea mucho más ancho en sentido vestíbulo lingual o en sentido vestíbulo palatino de lo que es un incisivo. El canino superior permanente se ubica como el tercer diente a partir de la línea media en el maxilar. Hace contacto en mesial con la cara distal del incisivo lateral superior permanente y por distal con la cara mesial del primer premolar superior. Inicia su calcificación entre los 4 y 5 meses. El esmalte se completa entre los 6 y 7 años de edad. Hace aparición en boca entre los 11 y 12 años. 2 o 3 años después de aparecer en boca, su raíz se completa entre los 13 y 15 años de edad. Como todos los caninos, está formado a expensas de 4 lóbulos de desarrollo. Presenta una sola cúspide, un cuerno pulpar y una raíz. Y al igual como todos los demás dientes, tiene su sistema de numeración de acuerdo al Código Universal, a la Federación Dental Internacional, que es la que utilizamos nosotros en la facultad, y el sistema Palmer. El canino superior permanente está conformado por 4 caras y un borde. La cara vestibular, la cara mesial, la cara palatina, la cara distal y el borde incisal. Cada cara se van a describir 4 bordes y las estructuras que se ubican dentro de los bordes. El canino superior permanente tiene forma trapezoidal, con su base hacia incisal. La longitud de la corona mide 10 milímetros, desde incisal hasta el borde cervical, y un ancho mesiodistal de 7.5 milímetros. Entonces comencemos con la descripción. Vamos a describir la cara vestibular del canino superior permanente. Y para ello debemos entonces tener claro que esta cara está conformada por 4 bordes y por las estructuras que se encuentran dentro de los bordes. El borde incisal, que es el que ustedes marcaron en verde y representa el ángulo diedro. Ese borde está dividido en 2 porciones por la punta de la cúspide, la cual se encuentra centrada sobre su raíz. Esas 2 porciones o crestas serían la mesial y la distal. En cuanto a su extensión, este borde incisal se extiende desde el ángulo triedro mesio inciso vestibular, que es agudo, hasta el ángulo triedro disto inciso vestibular, el cual es poco definido y está ubicado más hacia cervical. En cuanto a la dirección, tenemos entonces que la cresta o porción mesial se dirige distal e incisalmente hasta llegar a la punta de la cúspide, y de allí se dirige distal y cervicalmente hasta el ángulo triedro. La forma de la cresta mesial es convexa cerca del ángulo y cerca de la cúspide, y es cóncavo en la mitad de su trayecto. La cresta distal
es convexa cerca de la cúspide para luego ser cóncava a nivel de la ranura de desarrollo distovestibular, esta zona que está acá, para después ser convexa nuevamente y cóncava a nivel de la ranura marginal distal, que va desde la cara palatina y termina en esta porción de la cara vestibular, y posteriormente entonces se vuelve a ser convexa cerca del ángulo triedro. Este borde incisal forma parte del borde cortante del diente. Borde mesial de la cara vestibular. Se extiende desde el ángulo triedro mesio-inciso vestibular hasta el borde cervical. Es paralelo al eje largo del diente, el tercio incisal, para luego converger en su tercio medio y cervical. Su forma es ligeramente convexa en el tercio incisal y cóncavo en el tercio medio y cervical. Borde distal de la cara vestibular. Este borde es más pequeño que el mesial. Se extiende desde el ángulo triedro disto-inciso vestibular hasta el borde cervical. Su dirección es divergente al eje largo del diente en el tercio incisal para luego converger en su tercio medio y cervical. Su forma es convexa en incisal y cóncavo en cervical. Borde cervical de la cara vestibular. Es convexo hacia apical o cóncavo hacia incisal, dependiendo de dónde se mire. Es importante hacer esa salvedad al momento de describirlo. Dentro de los bordes, hacemos referencia a todas las estructuras que se encuentran ubicados dentro de esos 4 bordes que describimos anteriormente. La cara vestibular dentro de sus bordes es convexa en todos sus sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que es convexa en sentido mesio-distal y convexa en sentido inciso-cervical. La cresta vestibular que posee este diente, que es la más prominente, determina 2 vertientes plano-convexas, una mesial y una distal. Está formada a expensas de 3 lóbulos de desarrollo: un lóbulo central, un lóbulo mesial y un lóbulo distal. El lóbulo central es el más pronunciado de los 3, o sea, el más ancho, largo y prominente. El lóbulo mesial es el segundo en largo, pero es menos ancho de los 3. El lóbulo distal, en cambio, es el más pequeño, pero es el segundo en ancho. Dentro de estos lóbulos de desarrollo, o entre estos lóbulos de desarrollo, se encuentran 2 ranuras de desarrollo, las cuales son poco profundas, y se denominan ranura o surco de desarrollo mesio-vestibular y distovestibular. Además, este diente tiene una característica que lo hace único, que es la ranura marginal distal, la cual se extiende desde la cara palatina, cruza el borde y termina en esta cara, y lo hace único con respecto a los demás. La cara palatina del canino superior permanente es más pequeña que la cara vestibular, debido a que sus caras mesial y su cara distal son convergentes hacia palatino. Su borde incisal posee la misma descripción que el borde incisal de la cara vestibular. Su borde mesial y distal son parecidos al borde mesial y distal de la cara vestibular, solo que son más convergentes en cervical.
Su borde cervical es convexo hacia apical o cóncavo hacia incisal. Este borde cervical presenta su máxima curvatura dirigido hacia distal. La cara palatina, dentro de sus bordes, tenemos 3 crestas, de las cuales 2 se denominan crestas marginales, una cresta marginal mesial y una cresta marginal distal, las cuales se extienden desde sus ángulos triedros hasta unirse con el cíngulo, y presenta una cresta palatina, la cual es la más prominente de las 3. Presenta 2 fosas, una fosa mesiopalatina y una fosa distopalatina. Y presenta 3 ranuras, la ranura marginal mesial, la ranura marginal distal y la ranura palato-gingival, la cual lo hace único y divide al cíngulo de lo que sería la cresta palatina. El cíngulo es convexo y está formado por el cuarto lóbulo de desarrollo. Cara mesial del canino superior permanente. Las caras proximales, tanto la mesial como la distal, tienen forma triangular o de cuña, la cual su base se encuentra dirigido hacia cervical. El borde incisal es estrecho e inclinado hacia cervical y palatino, centrado sobre el eje largo del diente. Su borde vestibular comienza en el ángulo triedro mesio-vestíbulo incisal hasta la línea cervical. Diverge del eje largo del diente en el tercio incisal y medio para luego converger en el tercio cervical. Es convexa en toda su extensión, presentando su mayor convexidad a nivel de cervical. Borde palatino de la cara mesial. Se extiende desde el ángulo triedro mesio-palato-incisal hasta la línea cervical. Diverge del eje largo del diente en el tercio incisal y medio para luego converger en cervical. Es convexo en incisal, cóncavo en el tercio medio, que es lo que representaría la fosa, y convexo nuevamente a nivel del cíngulo. Su borde o línea cervical es convexa hacia incisal. Esta convexidad es más marcada en la cara mesial que en la cara distal, y esto es una generalidad común a la mayoría de los dientes. Dentro de los bordes, la cara mesial es convexa en todos sus sentidos, pero tiende a aplanarse o convertirse ligeramente cóncavo en el tercio cervical. Su punto de contacto se ubica en el tercio incisal. La cara distal del canino superior permanente es más pequeña que la cara mesial. Se asemeja mucho en la descripción anatómica de su cara mesial, y la curvatura del borde cervical es menos pronunciada que en el mesial, al igual que el punto de contacto o área de contacto que se ubica en el tercio incisal. Descripción del borde incisal. El borde incisal es delgado. La punta de la cúspide se encuentra ubicada más hacia vestibular de lo que sería el contorno general del diente, en sentido vestíbulo-palatino. La cresta mesial es corta, mientras que la cresta distal es más larga. El contorno de la corona, visto desde este ángulo,
es de forma romboidal. En cuanto a su raíz y la configuración interna, vemos que tiene una raíz larga y es la más larga de todos los dientes. Su forma es cónica y fuerte y es más ancha en sentido vestíbulo-palatino que en sentido mesio-distal. Su raíz es recta. El ápice es redondeado y ligeramente inclinado hacia distal. La cavidad pulpar sigue la forma externa del diente. Presenta un solo conducto radicular y si hacemos un corte transversal en la raíz, podemos apreciar que ese conducto tiene forma oval. Descripción del canino inferior permanente. Se ubica como el tercer diente a partir de la línea media de la mandíbula. Hace contacto en mesial con la cara distal del incisivo lateral inferior permanente y por distal con la cara mesial del primer premolar inferior. Inicia su calcificación entre los 4 y 5 meses. El esmalte se completa entre los 6 y 7 años de edad. Hace emergencia o aparición en boca entre los 9 y 10 años y su raíz se completa entre los 12 y 14 años de edad. Al igual que el canino superior, está formado a expensas de 4 lóbulos de desarrollo. Presenta una sola cúspide, un cuerno pulpar y una raíz. Y según su sistema de numeración dental, tenemos el código universal, FDI y el Palmer. El canino inferior permanente igualmente presenta forma trapezoidal cuando lo vemos por su cara vestibular, con su base hacia incisal. Presenta una longitud coronal en sentido inciso cervical de 11 milímetros y presenta un ancho mesiodistal de 7 milímetros. Al igual que el canino superior, está formado por 4 caras y un borde. Su cara vestibular, su cara lingual, en este caso, su cara o borde incisal, una cara mesial y una cara distal. De igualmente, cada cara se van a describir 4 bordes y las estructuras dentro de los bordes. Comencemos con la cara vestibular del canino inferior permanente. Igualmente, su borde incisal está dividido en 2 porciones por la punta de la cúspide. Esta punta de cúspide se ubica hacia mesial del eje largo del diente. La forma de su cresta mesial es convexa cerca del ángulo y cerca de la cúspide y cóncavo en la mitad de su trayecto. En cambio, la cresta distal en un diente recién erupcionado es más larga que la mesial y es ligeramente convexa. Sin embargo, con el uso y a través de las guías caninas, este borde se tiende a aplanar o hacerse ligeramente cóncavo a la mitad de su trayecto. Es importante resaltar que al igual que el canino superior, la cresta distal es más inclinada hacia cervical y es más larga que la cresta mesial. Como la cara vestibular del canino superior, este borde forma parte del borde cortante del diente. Borde mesial de la cara vestibular del canino inferior permanente. Converge en todo su trayecto.
hacia el eje largo del diente. Es ligeramente convexo en todo su recorrido. El borde distal es más corto que el mesial. Diverge del eje largo del diente en el tercio incisal para luego converger en el tercio medio y cervical. Su forma es convexo en incisal y cóncavo en cervical. Su borde cervical es cóncavo hacia incisal o convexo hacia apical. La cara vestibular, dentro de los bordes, es convexa en todos los sentidos, aunque no es tan convexa como el canino superior permanente. Está formado a expensas de 3 lóbulos de desarrollo. El lóbulo central es el más pronunciado de los 3. El lóbulo mesial es el más largo, pero menos ancho de los 3, mientras que el lóbulo distal es el más pequeño, pero el segundo en ancho. Entre los 3 lóbulos de desarrollo se encuentran 2 ranuras de desarrollo, la mesio-vestibular y la disto-vestibular, las cuales son poco profundas. Y al igual que el canino superior permanente, presenta en el tercio cervical lo que se denominan las líneas de imbricación. Cara lingual del canino inferior permanente. Es más pequeña que la cara vestibular, gracias a la convergencia que tienen las caras mesial y distal hacia lingual. El borde incisal de la cara lingual posee la misma descripción que el borde incisal de la cara vestibular. Sus bordes mesial y distal son convexos en incisal y cóncavos en cervical. El borde cervical es convexo hacia apical o cóncavo hacia incisal, y su máxima curvatura está dirigida hacia distal. Dentro de los bordes, las estructuras son menos prominentes que el canino superior y sin la ranura palato-gingival. Presenta igualmente 3 crestas, una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal, las cuales son convexas y se extienden desde los ángulos triedros mesio, inciso lingual y disto, inciso lingual hasta unirse con el cíngulo. La cresta lingual es la más prominente de las 3. El cíngulo es bastante convexo y está formado por el cuarto lóbulo de desarrollo. El resto de las estructuras van a variar según el autor. Según Wheeler, la cara lingual del canino inferior permanente, además de las crestas que describimos anteriormente, presenta 2 ranuras, una ranura marginal mesial y una ranura marginal distal. Entre la cresta lingual y dichas ranuras, Wheeler manifiesta que este diente presenta 2 fosas, una denominada fosa mesiolingual y una fosa distolingual. Sayce y Nuckols, en el año 1949, no hace referencia a fosas, sino dice que su cara lingual solamente presenta las ranuras de desarrollo mesiolingual y distolingual. Es importante destacar que nosotros en la cátedra nos basamos en la descripción del libro de Wheeler, que habla que posee las ranuras marginales mesial y distal y una fosa mesial y una fosa distal. Su cara mesial presenta forma triangular o forma de cuña con su base hacia cervical y el vértice hacia incisal. El borde incisal
igualmente es estrecho e inclinado hacia vestibular y cervical. Su cúspide está ubicada hacia el lingual del eje largo del diente. El borde vestibular comienza en el ángulo triedro mesio inciso vestibular hasta la línea cervical. Diverge del eje largo del diente en el tercio incisal y medio, para luego converger en el tercio cervical. Es convexo en toda su extensión, presentando su mayor convexidad en el tercio cervical. El borde lingual de la cara mesial del canino inferior permanente se extiende desde el ángulo triedro mesio inciso lingual hasta la línea cervical. Diverge del eje largo del diente en el tercio incisal y medio para luego converger en cervical. Es convexo en incisal, cóncavo en el tercio medio, que es lo que representaría la fosa, y nuevamente convexo en cervical, que es lo que sería el cíngulo. El borde cervical o línea cervical es convexa hacia el borde incisal. Esta convexidad es más marcada en la cara mesial que en la cara distal. Del canino inferior permanente dentro de sus bordes es convexo y tiende a aplanarse o hacerse ligeramente cóncavo en el tercio cervical, como lo vemos aquí en las imágenes. El punto de contacto se encuentra ubicado en el tercio incisal. Es importante destacar que desde esta cara mesial nosotros podemos ver o apreciar la cresta lingual y la cresta marginal distal. Ambas forman parte de la cara lingual de ese diente y es debido a que esta cara lingual es inclinada hacia el lingual para seguir la forma de la arcada dentaria. Cara distal del canino inferior permanente. Es más pequeña que la cara mesial, se asemeja a la cara mesial. El borde lingual es convexo en incisal, cóncavo en el tercio medio y convexo nuevamente en cervical. Fíjense que desde esta cara no se pueden apreciar las estructuras mencionadas en la cara mesial. La curvatura del borde cervical es menos pronunciada que en la mesial. El borde incisal presenta una cúspide también ubicada hacia el lingual. Posee una cresta mesial corta y una cresta distal más larga, la cual fíjense cómo se encuentra más inclinada hacia el lingual. Es por eso que desde la cara mesial se podían apreciar la cresta lingual y la cresta marginal distal. El contorno de la forma, al igual que el canino superior, es romboidal. En cuanto a la raíz y la configuración interna del canino inferior permanente, podemos decir que la raíz es la más larga de todos los dientes inferiores, es cónica, fuerte, más ancha en sentido vestíbulo lingual que en sentido mesio distal. Es una raíz recta, su ápice es redondeado y ligeramente inclinado hacia distal. La cavidad pulpar sigue la forma externa del diente y si hacemos un corte transversal a nivel de la raíz, vemos que presenta un solo conducto radicular y este es de forma oval.
Diferencias entre el canino superior e inferior permanente. El diámetro mesiodistal de la corona del canino inferior es más angosta, aproximadamente 0,5 milímetros, que la del superior. El diámetro vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino de la corona y la raíz es habitualmente 0,5 milímetros más corta que la del superior. La corona del canino inferior es ligeramente más larga, de 0,5 a 1 milímetro en sentido inciso cervical, que la del superior. La cúspide del canino inferior no está tan bien desarrollada como la del canino superior. Las ranuras de desarrollo en el canino inferior son de diferentes tamaños, siendo la distal más larga, mientras que en el canino superior son de igual tamaño. El borde mesial de la cara vestibular del canino inferior, este borde que está acá, es ligeramente convexo en todo su recorrido, mientras que el superior es convexo en el tercio incisal y cóncavo en el tercio medio y cervical. La cara lingual del canino inferior es más lisa que la del superior, porque sus estructuras anatómicas no están tan desarrolladas. El cíngulo y las crestas marginales del canino inferior son menos prominentes que las del superior. La cúspide del canino inferior generalmente se encuentra hacia el lingual, mientras que la del superior está centrada sobre la raíz. El superior presenta ranura palato-gingival. ¿Ven? Recuerden que separaba el cíngulo de la cresta palatina, mientras que el inferior no la posee. Las crestas mesial y distal del borde incisal son más delgadas vestíbulo-lingualmente en el canino inferior que en el canino superior. Diferencias en cuanto al tamaño. Tenemos la altura de la corona, tenemos el diámetro mesiodistal, el diámetro vestíbulo-palatino y la longitud total del diente. Evaluemos primero entonces la altura de la corona, que va desde el borde incisal hasta la línea cervical. Tenemos que en el canino superior es de 10 milímetros, mientras que en el inferior es de 11 milímetros. Por tanto, es más largo la corona de este diente inferior. El diámetro mesiodistal de la corona en el canino superior es de 7,5 milímetros, mientras que en el inferior es de 7 milímetros. El diámetro vestíbulo-palatino de la corona en el superior es de 8 milímetros, mientras que en el inferior es de 7,5 milímetros. La longitud del diente desde el borde incisal hasta el ápice es de 27 milímetros aproximadamente para el canino superior y 26 milímetros para el canino inferior. Es por tanto entonces que el canino inferior es ligeramente más pequeño en todas sus dimensiones que el canino superior, excepto en la altura de la corona, que ya se evidencia que la altura de la corona del canino inferior es mayor a la altura de la corona del canino superior. A continuación, y para finalizar su clase, ustedes deberán responder en la presentación las siguientes preguntas, haciendo clic en la opción correcta. Y la misma presentación les va a determinar si su respuesta es correcta o no. Los caninos permanentes superiores son más grandes en todas sus dimensiones que los caninos inferiores. ¿Verdadero o falso? La cara vestibular del canino superior permanente dentro de sus bordes posee 3 crestas. Seleccione cuál es la más ancha, larga y prominente. Si es la mesial, si es la distal o si es la central. ¿Cuál es la función principal de los caninos permanentes durante la masticación? ¿El desgarre, el corte o la trituración? ¿Cuántos conductos radiculares poseen los caninos permanentes? ¿2 conductos, 3 conductos o un solo conducto? ¿Cuál de las siguientes opciones describe la forma de la cresta mesial del borde incisal del canino inferior permanente? Seleccione usted la respuesta correcta.
Muchísimas gracias por su atención y espero que continúen con su ruta de aprendizaje prevista en el aula virtual de la cátedra. Para los que deseen ampliar la información del tema, aquí les dejamos la bibliografía.